Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos en Cristo, amigos, familiares, conocidos, seguidores en las redes sociales. Nuevamente una oportunidad para compartir la palabra de Dios. Vamos hoy a compartir un tema muy básico, pero que es necesario que todos nosotros recordemos durante nuestro caminar, durante nuestro andar, hasta que Cristo venga a buscar su iglesia, mis hermanos. Tenemos que mantener esto firme en nosotros y así mantener ese primer amor y que ese amor no se enfríe en nosotros. Y eso nos va a traer fortaleza y vamos a poder entender la palabra y todas estas cosas que ya les he compartido en mi contenido en las redes sociales. Mi hermano, oremos. Padre Santo, Señor Dios bendito, te pedimos de tu Espíritu Santo que nos deje en sabiduría, en entendimiento, en revelación de tu palabra, discernimiento, inteligencia y ciencia. Que tu palabra nos limpie, nos purifique, santifique, renueva, restaure, vivifique, regenere, redima, Señor Dios bendito. Padre, muéstranos y haznos entender el camino en que debemos de andar y no apartes de nosotros tu mirada, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a recordar este tema tan importante, tan fundamental, básico, pero más que todo muy fundamental para nuestro vivir cristiano. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar compartiendo acá unas cositas pues, acerca de este versículo. Dice, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 5 puntos, mis hermanos, 5 puntos aquí que están claros. El primero, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue, hermano, todos sabemos que, bueno, fue un amor que ningún ser humano ha podido alcanzar. Ese mismo amor es que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado a todo aquel que hemos aceptado a Cristo Jesús y hemos hecho estos pasos en nuestras vidas, estos pasos que están acá. Mis hermanos, sabemos que ese es un amor incondicional, sabemos que ese amor, aunque Dios sabía ya el destino de la humanidad y que muchos no iban a creer en él, pues como nos relata la Biblia, que muchos son escogidos, pero muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Son muy pocos los que entran por la puerta estrecha, mis hermanos. Así que sabiendo esto todavía, Él nos aferró a ser Dios, se despojó de sí mismo y nos aferró a ser Dios y se encarnó, se volvió un humano y lavó los pies a los discípulos, como ya antes yo lo he dicho, murió en la cruz del Calvario. Y a pesar de que él no perdió su deidad, no perdió esa naturaleza divina, no perdió sus atributos, no perdió el poder, la omnipresencia, omnipotencia, no perdió, pero no se aferró, sino que por decisión propia en su naturaleza humana, pues decidió morir, entregar su vida como cordero inmolado, como último gran sacrificio por el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro. Hermano, el segundo punto es cómo él demostró ese amor, pues precisamente, pues dando a su hijo. Ese hijo viene siendo el Dios encarnado. Lo encarnado se le llama hijo de Dios, pero como ya he dicho, no, mi hermano, él no se aferró a esa naturaleza divina, pero esa naturaleza divina nunca lo abandonó, siempre estuvo allí, siempre fue parte de él, de esas dos naturalezas que Cristo ha tenido, mis hermanos. Entonces dice, primero, el amor que él tuvo al mundo, a la humanidad, a lo creado. Segundo, ese amor lo demostró porque se entregó a sí mismo como hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que todo aquel que en él cree, para que nosotros pudiéramos creer que Cristo es el Hijo de Dios y es Dios. Es el Hijo de Dios en su naturaleza humana y es Dios en su naturaleza divina. Sabemos que, como ya lo he dicho, lo repito una vez más, Él no se aferró a tener esa naturaleza divina, pero nunca le abandonó, siempre estuvo allí con Él, pero no se aferró para entregarse a sí mismo y para ser ejemplo a nosotros los seres humanos, que esa es la manera como debemos de vivir, como debemos de actuar.
cómo debemos de manejar nuestra vida, conllevar nuestra vida, y orando siempre al Padre, pidiendo su voluntad a nuestra vida, mis hermanos, y que eso sea una realidad en nosotros, que Él nos muestre el camino, nos haga entender el camino en que debemos andar, y que nunca aparte su mirada, y nunca ha apartado su mirada de nosotros. Solo tenemos que entregarnos a Él de esta manera, creyendo, como ya he dicho en otros videos, en otros contenidos, creyendo que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin amó Él al mundo? Se despojó. ¿Para qué tenemos que creer esa verdad? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mi hermano, para que no suframos la segunda muerte. Sabemos que cristiano, no cristiano, católico, mormón, testigo de Jehová, ateo, judío, musulmán y cuanta religión sea y denominación, pues se invente el hombre, pues todos somos seres humanos y todos algún día tenemos que morir físicamente. ¿Cómo? Bueno, eso es muy variante, como Dios permita, pues que nosotros podamos culminar esta vida terrenal, esta vida en nuestra naturaleza humana, que algún día tiene que concluir, mis hermanos. Esto es para todo el mundo, pero ya la segunda muerte, que es el día del juicio, y donde todos van a ser juzgados y va a haber una separación, que es lo que Dios hace. Juicio, Él no condena a nadie, pero se hace un juicio en el sentido de separar el bien y del mal. Entonces ese día separará las ovejas de los corderitos, los que estarán en el milenio y los que no estarán en el milenio, y los que estarán eternamente viviendo, pues siendo coherederos con Cristo Jesús, y los que serán lanzados, pues porque no han querido soltar el pecado, no han querido, mi hermano, obedecer a Dios, y serán lanzados juntamente con Satanás y sus ángeles al lago de fuego, que eso está preparado para ellos, no para el ser humano. Así que todos nosotros tenemos la decisión si creemos o no. Y si creemos, ¿qué es lo que vamos a creer? Y aquí en la palabra de Dios, en este versículo está muy claro qué es lo que tenemos que creer. Y obviamente, mi hermano, al no perdernos, al no sufrir esa segunda muerte, pues quinto punto, y la consecuencia de todo esto será, mas tenga vida eterna. Con esto nosotros estaremos y tendremos vida eterna y estaremos viviendo eternamente siendo coherederos con Cristo Jesús o eternamente en el lago de fuego. Mi hermanos, recuerde, esta es la mayor muestra de amor de Dios para el hombre, para la humanidad, para su creación. Nos amó de una manera incondicional, se despojó de sí mismo y se encarnó llamándose Jesús, Mesías. ¿Para qué? Mis hermanos, para que creamos de que Él es Cristo, de que Él es Dios, de que tiene esas dos naturalezas, Dios y lo encarnado, naturaleza divina, naturaleza humana. Y en eso es que tenemos que creer. ¿Para qué? Para que no nos perdamos, no suframos de la segunda muerte y así tener la vida eterna. Mis hermanos, que Dios continúe bendiciendo su vida grandemente. De acá les deseo lo mejor, les deseo que usted sea prosperado como prospera su alma, que su alma prospere como prospere su espíritu, y que su espíritu sea llenado de la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre recuerde, de gracia lo que de gracia ha recibido, en el nombre de Jesús, y que eso siempre vaya sazonado con la palabra de Dios, sea instrumento en las manos de Dios, sea canal de la bendición de Dios para las demás personas. Nos entregamos a Dios, amándolo sobre todas las cosas, y amamos a nuestro prójimo. Dios nos transforma, nos cambia, y ser canal de ese amor de Dios hacia nosotros y hacia la persona. Mi hermano, que Dios continúe bendiciendo su vida.